Ese Melano, buenas noches, bienvenido. Hola Ezequiel, muy buenas noches. ¿Cómo les va, compañero? Gusto, placer saludarlos, como siempre. A punto de abrir el paraguas de nuevo. Sí. No me digas, sí, estaba escuchando, ¿no? El Sí. pronosticador, hoy en su día también le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Pero, Mucha lluvia la semana que viene, así es. Sí. Sí, mañana fundamentalmente. Habrá Totalmente. que esperar el fin de semana para poner a secar la ropa. No tenemos alternativas, ¿eh? No hay ningún tipo de alternativa, exactamente. Bueno, vamos a hablar de coparticipación federal. Bueno, un tema que se ha puesto siempre, ¿no?, sobre el tapete. Es un tema que tiene muchos ribetes políticos, de la coparticipación, de cómo se distribuyen finalmente los recursos y los reclamos de las provincias, ¿no? Aquellas que aportan un poco más, aquellas que aportan un poco menos. Allá por el año 94, con la nueva Constitución, se fijó un plazo para redefinir este esquema que venimos hablando continuamente de distribución de recursos que finalmente nunca se ha cumplido. El debate sigue teniendo vigencia entre las jurisdicciones, focalizado en temas aislados como tarifas energéticas, por ejemplo, o el boleto. Vamos a hablar de este tema con la economista, con María José Romano Boscarino, desde Tucumán, para tener una mirada respecto a lo que significa en la definición concreta del concepto de coparticipación federal. ¿Y cuánto es el impacto que tiene este tema en las provincias de la República Argentina? Bueno, cuando esté me avisan y nos ponemos en comunicación directa. María José, muy buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por el tiempo y por estar. Hola, muy buenas noches. Un placer estar con vos compartiendo este espacio. Bueno, igualmente. El tema de la coparticipación federal, bueno, es un tema de amplio debate, se pone sobre agenda y es un tema, lógicamente, que roza continuamente lo político. ¿Cómo lo podemos definir, María José, a la coparticipación? Bueno, es un sistema que lamentablemente se ha vuelto una herramienta de uso político, discrecional, que genera malos incentivos y que termina teniendo consecuencias para todos los ciudadanos, ¿no? Lamentablemente creo que en una frase, si lo tengo que definir, sería de esa forma. Bien, en el año 94 hacíamos la apertura, ¿no? Estaba previsto allí un sistema de reparto más federal, más equitativo. Bueno, nunca se terminó cumpliendo esto, lo que se decía por ley también, ¿no? La Constitución del año 94 lo que establecía era un plazo para que se determine una ley, efectivamente, como vos decías, donde se contemplen criterios objetivos de distribución de los recursos, ¿no? Ese plazo, desde el 96 hasta el 2023, como vos mencionaste también, nunca se terminó de cumplir. La verdad que esto además requiere que haya unanimidad, ¿no?, entre las distintas provincias y la nación para poder llevarlo adelante. Es una enorme deuda pendiente, pero además el sistema fue avanzando, como te decía en la definición que me pediste dar, de una manera que genera malos incentivos. ¿Por qué digo esto? Porque este sistema termina generando que los criterios de recaudación no sean acordes a los criterios de distribución. Genera tensiones entre las provincias porque algunas pagan el costo de recaudar y otras se benefician por gastar simplemente, ¿no? Entonces, vemos que esa equidad distributiva no se termina cumpliendo y que además de esto, tampoco se fomenta la correspondencia fiscal. ¿Qué significa esto? Que las provincias tengan incentivos para recaudar por sus propios medios, para generar mecanismos de, por ejemplo, atracción de inversiones, generación de actividad e incluso rendición de cuentas de cara a la ciudadanía y atar esta recaudación al gasto, ¿no? O sea, se termina aislando ese componente porque según la afinidad que la provincia por sus referentes cuotas tenga con la nación, se ve beneficiada más o menos de la recaudación. Y acá hablamos de algo importante que hay que aclarar para los que saben. La coparticipación es un sistema que determina que impuestos nacionales, hablamos de IVA, ganancias, combustibles, sean los que se quede una parte de la nación y otra parte los distribuya entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y acá tenemos dos cuestiones básicas, dos que se están incumpliendo. La primera es cómo se hace el reparto entre lo que se queda a la nación y lo que va a las provincias. Y el segundo punto es cómo después los recursos que van a las provincias se distribuyen entre las 24 jurisdicciones, ¿no?
En el primer punto estamos incumpliendo porque se supone que hay un porcentaje que tiene que ser superior a la mitad, al 100%, al 50%, que debe distribuirse entre la nación y las provincias. Ahí estamos incumpliendo, a pesar de que este año ese número se estima que va a subir, que va a estar por encima del 50%. Ahora, entre las provincias, por ejemplo, si tomamos un ranking de una consultora importante que es INVEC-Q, no sé si la siguen, pero hace análisis desde el punto de vista económico y fiscal muy interesantes, y a diciembre del año 2022 lo que arroja es un ranking de distribución por cada 100 pesos que una provincia aporta respecto a lo que recibe de coparticipación. Aquí clarísimo se ve la disparidad, la inequidad y los beneficios que algunas provincias tienen por favoritismos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque en la cúspide, la provincia que más recibe y menos aporta es Formosa. Le sigue Santiago del Estero, Chaco, provincias que, como ustedes saben, están sumidas en el subdesarrollo profundo. ¿Por qué digo esto? Porque conocemos los indicadores de pobreza, porque conocemos que son provincias que tienen un alto nivel de empleo público. Sabemos que no son productivas desde el punto de vista de la participación que generan o de la cantidad de exportaciones o de la actividad productiva, ¿no?, que tienen para generar ingresos. Y del otro lado tenemos a provincias donde está la ciudad de Buenos Aires, con la menor proporción de recursos que le vienen de la coparticipación, que además, bueno, ahora hemos visto una disputa judicial importante en ese sentido por quita de recursos, más quita de la que ya venía sufriendo en el total de la coparticipación, y otras provincias como Neuquén, como Santa Fe, como Córdoba, que como ustedes saben y viven, son provincias que aportan muchísimo al Producto Bruto Nacional en términos de exportaciones, etcétera. Entonces, por eso hablamos de esta puja y esta tensión que lamentablemente se termina generando por las determinaciones de la política a nivel nacional. ¿Está planteado este tema en el debate, digo, en un año estrictamente político, eleccionario? Este tema subyace la no discusión, ¿no? Y es un tema central, pero es el cambio que no cambia, ¿no? Porque se plantea en algunos momentos una discusión de más de 30 años. ¿Hay alguna tendencia a modificar en el mediano plazo? Lamentablemente yo no soy optimista. Tenemos además un problema fiscal muy grande que excede la distribución. Hablamos de dos cosas acá. Por un lado, el tamaño de la torta, ¿no? Sabemos que Argentina, algunos le llaman el infierno fiscal. ¿Por qué? Porque la presión impositiva que tenemos sobre el sector privado es fenomenal. Y acá conviven los impuestos nacionales con los impuestos provinciales y municipales. No hay algunos impuestos que son peores que otros, pero eso determina el tamaño de la torta, ¿no? Por otro lado, tenemos cómo se distribuye esa torta, que es lo que vos decís, la coparticipación. Este laberinto fiscal ya se ha vuelto tan complejo que yo creo que hasta a los propios políticos les cuesta entenderlos, salvo cuando les toca analizar el porcentaje que les afecta, ¿no? Entonces, es una discusión muy compleja. Hoy mi análisis es que la mejor decisión sería llevar a la discusión al extremo de la simplificación o simplemente eliminarlo y hacer borrón y cuenta nueva, porque realmente es un caos desde el punto de vista organizacional y la necesidad de generar consensos a nivel de todo el país también es dificultoso, más aún en un año donde las pujas, ¿no?, y las tensiones entre la oposición y el oficialismo están siendo cada vez más crecientes. Entonces, lamentablemente, yo no veo que vaya a haber una discusión seria al respecto y lo tendríamos que analizar, lo tenemos que pedir, y la sociedad civil y el sector privado, que somos los perjudicados, tendríamos que hacer un pedido al respecto. Y otro punto que no puedo dejar de mencionar es que estamos analizando cómo se distribuyen esos recursos, pero también tenemos que ver cómo se utilizan. Incluso en las provincias más beneficiadas, ¿qué se hace con esos recursos? ¿A dónde van? ¿Vuelven a la gente? Por lo que estamos viendo, no, porque estas provincias que más reciben, y no es de ahora, sino a lo largo de los años han ido recibiendo más, volvemos. Formosa, Chaco, Santiago del Estero, digo, las provincias más pobres siguen siendo pobres y son cada vez más pobres, lamentablemente, ¿no? La última, ¿cómo hacen los países de la región para tomar estos modelos, digo, respecto a la coparticipación y la distribución de recursos?
Mira, en el mundo hay distintos modelos. Hay ejemplos de coparticipación como la que tenemos nosotros, pero mucho más simplificado, incluso en países desarrollados, ¿no? Hay, como te digo, modelos que se adaptan también a la idiosincrasia y a si un país es federal o no. No todos los países son federales como nosotros. Nosotros tenemos un país, además, que tiene una complejidad adicional por el tamaño, por la extensión territorial, por las diferencias regionales y de las propias provincias. Entonces, ¿se pueden analizar modelos internacionales? Sí. Ahora, copiar y pegar no es una alternativa. Tenemos que tratar de ver cuál modelo o crear un propio modelo con algunos componentes de distintos países se adecua más a nuestras características y a nuestras necesidades. Pero sin duda la modificación tiene que darse porque lo que estamos viendo ahora es simplemente una herramienta política que no le está sirviendo a la gente ni está resolviendo los problemas de desarrollo y de pobreza que tenemos. María José Boscarino, gracias por el tiempo. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes. Muy amable, saludos. Ezequiel, gracias. A ustedes, compañeros. Buen fin de semana. Buen fin de semana.